hallazgo fiscal asciende a 1.493 millones. Informe especial. Buscamos las historias humanas tras el fallo judicial que condenó a la policía por joven que perdió un ojo por disparo del ESMAD. 2 universitarios con la misma tragedia de haber perdido el ojo entregaron memorable testimonio de resiliencia. En el mundo, 50 millones de personas son sometidas a trabajos forzosos a nivel mundial que rayan en la esclavitud, según informe. Ley Dejen de Fregar. Les contamos cómo quedó la norma que evita que los bancos lo estén llamando a toda hora. Y en deportes, buen balance de los clubes colombianos en las copas internacionales. El Pereira es uno de los más felices tras su triunfo ante el poderoso Boca Juniors. Y ya vienen oportunidades. Hay becas para mujeres afrodescendientes e indígenas. Territorio Mágico comenzó su 4ª temporada al aire con nuevas historias y nuevos personajes. En Cultura les contamos cómo va. Soy Analepsis, Buenas noches y atención. El Consejo de Estado anuló la elección del Contralor de la República, Carlos Hernán Rodríguez, porque según el tribunal hubo irregularidades y también vicios de trámite por parte del Congreso de la República en el momento en que lo eligió. El fallo, cuya demanda fue interpuesta por varios representantes a la Cámara, ordena rehacer todo el proceso y elegir de nuevo al jefe del ente fiscal del país. Vamos inmediatamente con Juan Carlos Giraldo. Juan Carlos, muy buenas noches. Detalles de esta noticia. Hola Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues es un fallo muy importante, pero también muy trascendental, porque no solamente tumba al Contralor General de la República y advierte cuáles fueron los vicios en el procedimiento, tanto de los candidatos aspirantes a este cargo de la República como los que se hicieron en el Congreso, sino que también está en un momento crítico porque se avecinan las próximas elecciones en el país. Estos son los detalles de este fallo del Consejo de Estado. El alto tribunal determinó que en el proceso de elección de Carlos Rodríguez como Contralor de la República se presentaron irregularidades que califica de graves durante etapas cruciales del proceso en el Congreso de la República, razón por la que, dicen los magistrados, está demostrado que el proceso estuvo viciado. Se elaboró una tercera lista de elegibles sin justificación alguna y, lo más grave y determinante, los parámetros de la convocatoria fijados en la resolución 001 del 17 de enero de 2023 fueron cambiados de manera injustificada luego de que se conocían los resultados de la prueba de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida efectuada por la Universidad Industrial de Santander. La demanda de nulidad fue presentada por los representantes Jennifer Pedraza Sandoval, Cristian Avendaño Fino, Jorge Alberto Gómez Gallego y por el abogado Edison Darío Telésforo González. El Contralor podría presentar un recurso de aclaración en los próximos 3 días y, una vez vencido ese plazo, el Congreso está en la obligación de hacer un nuevo proceso de elección desde el inicio. Inclusive con el fin de elegir Contralor General de la República para lo que resta del periodo constitucional. La decisión del Consejo de Estado es un fallo de única instancia, por lo que no podrá apelarse. Pues muy bien, vamos a ver a continuación un informe en el cual explicamos cuál fue el paso a paso de la elección de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor de la República, una candidatura que fue polémica por los aspectos que ya mencionábamos en el informe anterior y por el cual el Consejo de Estado ha tomado hoy esta decisión. A finales de agosto del 2022 terminaba el periodo de Carlos Felipe Córdoba como Contralor General de la República, uno de los más importantes del país y desde el cual se hace control a la destinación de los recursos de la nación, así como a la contratación pública. Según la Constitución Política, es el Congreso de la República el poder encargado de nombrar al nuevo Contralor antes del 20 de agosto, es decir, antes de terminar el periodo legislativo del año que está en curso. Para el cargo había una larga lista de aspirantes que inició con un concurso de méritos que presentaron ante la Universidad Industrial de Santander, universidad que el 28 de febrero del 2022 reportó a la presidencia de Cámara y Senado una lista de 20 candidatos que obtuvieron un puntaje igual o mayor a 70 sobre 100. Casi un mes después, la misma universidad entregó al Congreso de la República una lista definitiva de 10 aspirantes al cargo, lista con la cual se creó una comisión accidental para evaluar a los candidatos. Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín tumbó la lista por no cumplir con los requisitos de equidad de género y ordenó hacer una nueva lista con igualdad de proporción de hombres y mujeres.
Con esta decisión y además con la renuncia de 3 de los aspirantes, fueron 17 los que quedaron en la lucha. La mesa directiva barajó nuevamente a los candidatos que permanecían en competencia, al igual que los puntajes obtenidos, siendo Carlos Hernán Rodríguez el candidato con la mejor puntuación al pasar del tercer lugar con 82,42 puntos al primer lugar con 89,87 puntos. Ese puntaje pudo haber sacado a unos candidatos a la Contraloría, a otros los pudo haber incluido, a unos los subió en la posición que tenían, y eso afecta claramente la decisión que tenía que tomar al final el Congreso de la República y en últimas la elección del Contralor. El otro punto clave de la elección al cargo del máximo vigilante fiscal del país es la fecha de la elección, para lo cual uno de los requisitos es la convocatoria con 8 días hábiles a la mesa directiva del Congreso para fijar fecha y hora de la elección, y luego citar al Congreso en pleno con otros 8 días hábiles para la elección definitiva, regla que según el fallo no se cumplió, pues la citación se hizo el 10 de agosto y la elección el 18 de agosto. Y continuamos con más noticias. El presidente de la República se refirió a las confesiones de Salvatore Mancuso ante la JEP. En la Casa de Nariño aseguró que si la justicia colombiana no puede o no quiere investigar lo dicho por el ex jefe paramilitar, la Corte Penal Internacional debe hacerlo. John López, nos conectamos con usted y con la ampliación de esta noticia. Hola Daniela, buenas noches. El presidente Gustavo Petro dijo que este tipo de hechos confesados por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la JEP no tienen ningún tipo de antecedente en toda América y dijo que podría significar una crisis humanitaria. También le pidió a la comunidad reaccionar y pedir un cambio real de todas aquellas instituciones que fueron mencionadas y que resultaron salpicadas por las confesiones de Salvatore Mancuso sobre estos actos considerados como crímenes de lesa humanidad. El presidente Gustavo Petro se refirió a las confesiones ante la JEP del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Dijo que de ser necesario, la justicia internacional debería asumir los procesos judiciales. Claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional, que sería la instancia, para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere. Para el jefe de Estado, este tipo de hechos no tiene precedentes en el continente. Lo que ya parece son crímenes de lesa humanidad, crímenes que quizás en gravedad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas. Hizo un llamado a la comunidad para que haya una reacción ante los crímenes confesados. En cualquier otro país, cualquiera, esas declaraciones hubieran provocado que millones de personas salieran a las calles a demandar un cambio real de las instituciones que allí salen salpicadas por el horror. El mandatario aseguró que lo confesado por Salvatore Mancuso implica una crisis humanitaria. El Ministerio de Minas informó que en las próximas 12 horas se restablecerá gradualmente el servicio de transporte de gas natural hacia los distribuidores y comercializadores del eje cafetero y el suroccidente del país. La ministra de Minas mencionó que la transportadora de gas inició el proceso de enfriamiento del tubo y pruebas de llenado y compresión, lo que significó vía libre para el restablecimiento gradual del transporte de gas natural. Estamos trabajando de la mano de la empresa TGI y el Ministerio de Minas y Energía para lograr una logística de transporte de gas alternativa. A través de pruebas realizadas sobre la infraestructura, las entidades a cargo establecieron que la temperatura de la roca disminuyó de 700 a 500 grados Celsius. Estamos recuperando el servicio de gas tanto residencial como comercial y en las próximas 24 horas esperamos ya haber recuperado el servicio de gas para las industrias. Según el equipo de investigadores, la anomalía se presentó por un incendio subterráneo que continuará en monitoreo permanente. En el caso de Cali ya regresó el servicio de gas natural. Luego del anuncio de la reapertura del gasoducto durante las próximas 24 horas se espera el restablecimiento del servicio en los otros 5 departamentos. Diego Candelo, ampliación de esta noticia.
Daniela, buenas noches. Mire, desde las 4 de la tarde se dio el anuncio por parte de la empresa que hace la prestación del servicio aquí en Cali frente al reabastecimiento de este servicio. Pero hicieron una recomendación porque hasta este momento se han presentado ya 6 llamadas al cuerpo de bomberos reportando fugas de gas en viviendas de diferentes sectores de la ciudad. Cali y el suroccidente del país permanecieron cerca de 30 horas sin gas. Muchos restaurantes tuvieron que acudir al artesanal fogón de leña para no cerrar sus puertas. Desde la semana pasada consiguiendo ya gas, previendo que esta semana pues el desabastecimiento iba a ser mucho mayor, nos está tocando trabajar con fogón de leña, sacar todos los sancochos. Algunas ventas informales como la de arepas no pudieron salir esta mañana. Con la llegada del gas, su panorama será diferente. Miren la energía, los recios como están llegando de caros. Entonces uno con el gas siempre es un poquito más suave. Porque como no hay gas, no hay forma de trabajar. Y pensando a ver qué se hace, porque eso lo afecta bastante a uno. Los caleños mañana prepararán el desayuno con el gas natural que ya llega a sus hogares y al salir a la esquina encontrarán las arepas que venden Miriam y Mercedes. Después del ataque a una patrulla de la Policía Nacional en Tibú, el gobierno anunció medidas especiales de orden público en norte de Santander. Se desplazarán al Catatumbo 10 pelotones con 360 hombres de la fuerza pública. También se fortalecerá el Gaula y la Policía Judicial. La decisión se tomó después de un consejo de seguridad en la ciudad de Cúcuta, en donde además se creó un grupo especial de investigación para establecer la autoría del atentado terrorista. Joana Niño, adelante. Daniela, televidentes, muy buenas noches. En este Consejo de Seguridad, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, manifestó que están realizando una investigación minuciosa para entregarle con pruebas a los colombianos los verdaderos responsables de este atentado. Aunque en el lugar del linke ELN y disidencias de las FARC, ningún grupo se ha atribuido este hecho. Continúa la recompensa de 200 millones de pesos por quien puede entregar información de los responsables. En Cúcuta se llevó a cabo el Consejo de Seguridad que se iba a realizar en Tibú y que fue saboteado por el atentado a la policía donde fallecieron 2 uniformados y una civil. Según el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, Tibú tiene 22.000 de las 42.000 hectáreas sembradas de coca en el Catatumbo. En el centro de las violencias en Colombia se encuentra el narcotráfico. El narcotráfico alimenta a estas organizaciones criminales. Una forma de enfrentar estas organizaciones criminales es afectar sensiblemente el narcotráfico. Las autoridades ofrecieron en las últimas horas una recompensa de 200 millones de pesos por los autores del atentado. Según el ministro de Defensa, avanzan las labores de inteligencia para establecer los móviles del ataque contra la fuerza pública. Se está en la verificación. Sabemos de la operancia en el municipio del Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional. Ninguno de los dos ha reivindicado. Para reforzar la seguridad en norte de Santander llegarán 10 pelotones con 360 hombres. Se incrementará el grupo de la Policía Judicial y el Gaula. Según un estudio de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, los incidentes armados contra la fuerza pública por parte de grupos armados que hacen parte del cese al fuego bilateral pactado con el gobierno se redujeron en 48% en comparación con los primeros 4 meses del año anterior. El estudio, que hace un comparativo entre el periodo enero-abril de 2022 y 2023, muestra que con el grupo armado Clan del Golfo se pasó en 2022 de 12 integrantes de la fuerza pública muertos a 2 en el 2023. En entrevista con RTVC Noticias, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, aseguró que se trataba de claras muestras de voluntad de los grupos hacia la construcción de la paz en el país. La paz total puede demostrar en esta fase de acercamiento que hay reducción de la violencia, que hay disminución del asesinato de firmantes de paz, puede demostrar que hay reducción de asesinatos de líderes sociales, puede demostrar que hay reducción de heridos y muertos de la fuerza pública en Colombia. Con el Estado Mayor Central se pasó de 7 militares muertos a 1 en el cuatrimestre y con la segunda Marquetalia de 3 en 2022 a 0 en 2023.
Para el gobierno colombiano, estos datos afianzan la idea de la paz total para beneficiar directamente a las poblaciones afectadas por el conflicto armado. Las delegaciones del ELN y del Gobierno Nacional anunciaron que extenderán el tercer ciclo de diálogos hasta el 8 de junio en La Habana, Cuba. Afirmaron que esta extensión se realizó con el propósito de abordar diversos temas, entre los cuales destacan el cese al fuego, la participación de la sociedad en el proceso de construcción de paz y también las acciones y dinámicas humanitarias. Hay tristeza en San Luis, Antioquia, por la muerte de 2 niños que fueron arrollados en la vía Bogotá-Medellín cuando iban camino al colegio. En el hecho, otros 2 menores de edad también resultaron heridos. Andrés Fernández, muy buenas noches. ¿Cuál fue la causa del accidente? ¿Qué fue lo que pasó? Mateo, buenas noches para usted, aunque no tan buenas para los habitantes del departamento de Antioquia por este lamentable hecho que sucedió en las horas de la mañana cuando estos menores se desplazaban hacia su colegio. De acuerdo a la hipótesis que tienen las autoridades, todo se debió a una falla mecánica en el sistema de los frenos. Los menores que fallecieron fueron identificados como Juan Esteban Ciro, de 13 años, y Jason Ciro, de 9 años. En este municipio, el oriente antioqueño, ya se tiene todo un preparativo para darle la despedida a estos 2 menores, mientras los otros 2 que quedaron lesionados continúan hospitalizados con pronóstico reservado. Desde Medellín, Andrés Fernández, RTVC Noticias, conectados 24/7. Andrés, gracias por la información. Comunidades del municipio Rosas en el departamento del Cauca y el gobierno llegaron a un acuerdo para levantar las protestas sobre la vía panamericana. El ministro del Interior se comprometió a acelerar la compra de tierras para los campesinos afectados por los derrumbes. Fue habilitado el paso por la vía panamericana a la altura del municipio de Rosas, Cauca, luego del desbloqueo que protagonizaron las familias damnificadas de las emergencias del pasado 9 de enero, argumentando incumplimientos del gobierno en compromisos como el de reubicarlos. Ordenaron en menos de 2 horas de diálogo levantar el bloqueo a la panamericana que afectaba tanto a la gente del sur del país como a la gente que traía la carga del norte del país. El jefe de la cartera política reconoció que las dificultades presentadas en esta región debieron ser superadas hace tiempo. Cumpliremos con los acuerdos que relativamente eran sencillos y estamos aquí en el CIPRAT, en Caldono, Cauca. También nos acompaña Augusto, el director de la UNP, porque venimos a hablar de seguridad y acciones humanitarias. Entre los acuerdos alcanzados según el gobierno se encuentra adelantar la compra del predio Los Naranjos en Rosas, Cauca para la reubicación de las familias damnificadas. Igualmente se mantienen los pagos de subsidios de arriendo. En noticias de Bogotá, habitantes de la localidad Bosa están cansados de las constantes inundaciones en sus viviendas y exigieron al IDIGER, al acueducto y a la alcaldía local soluciones inmediatas. Así amaneció la localidad Bosa, más de 15 barrios afectados por las fuertes lluvias. Las familias perdieron todo, camas, electrodomésticos y hasta sus casas. La comunidad de los líderes comunales hablan aproximadamente de 300 familias, estamos hablando alrededor de 2.000, 2.300 personas aproximadamente, entre niños, adultos y adultos mayores. Nos encontramos en otra de las viviendas afectadas por las fuertes lluvias aquí en la localidad Bosa, en el barrio San José, segundo sector. Las personas han tenido que salir de sus viviendas y resguardarse en las viviendas de sus vecinos. Alistarnos y poner las bombas para bombear y esperar que llueva y sacar lo más que se pueda de las casas. Siempre nos vemos afectados, siempre nuestras casas se nos inundan. Las familias también pidieron auxilio por sus mascotas, esas que los han acompañado por más de 10 años, como este perro llamado Manchas. 3 días quedó encerrado. El bombero nos ayudó a rescatarlo vivo y salvo. Otras 4 localidades resultaron afectadas en sus vías y viviendas por las lluvias, como Suba, Ciudad Bolívar, Kennedy y Rafael Uribe Uribe. Los hallazgos que han hecho los rescatistas en medio de la espesa selva mantienen la esperanza de encontrar con vida a los 4 menores de edad desaparecidos hace 25 días luego del accidente de la aeronave tipo Cessna. Este es el mapa de los hallazgos. Un par de tenis que por su talla pertenecerían al menor de 4 años, un pañal usado pequeño que sería del bebé de 11 meses y una toalla de color verde son los últimos hallazgos encontrados por una mujer Nucac a una distancia de 560 metros al occidente del lugar del siniestro aéreo, que mantienen hoy más viva que nunca la esperanza de encontrar a los menores. Muy seguramente salieron
vivos del accidente. Segundo, que no tienen heridas abiertas porque no encontramos sangre. Y tercero, porque nos permite analizar la ruta y a la vez la velocidad de desplazamiento. Una tapa rosada de un tetero y un marco negro de un celular que estaban a 428 metros de distancia al noroccidente donde se registró el accidente se suman a las pistas recientes, al igual que unas huellas registradas de unas 48 horas cerca a un pequeño caño a 6 kilómetros del lugar donde se encontró el monomotor. La aeronave tipo Cessna se accidentó el pasado 1 de mayo en Caquetá, luego de que el piloto reportara fallas en el motor. 3 personas fallecieron, entre ellos la mamá de los menores de edad. El padre, la abuela y comunidades indígenas se han sumado a la búsqueda que realizan las fuerzas militares con más de 100 hombres. El hallazgo de las pistas ha cambiado el área delimitada de búsqueda, que se ha extendido a 400 kilómetros cuadrados, de los cuales se han explorado 48. La hipótesis apunta que los niños podrían estar caminando en dirección hacia un río denominado San Jorge. La Contraloría encontró que existieron contratos injustificados en el Ministerio de Defensa durante la gestión del exministro Diego Molano. El hallazgo fiscal asciende a 1.493 millones de pesos. Los millonarios contratos habrían sido entregados a la empresa de comunicaciones Alotrópico, que actualmente se llama La Triada, cuyo objeto era el mismo que desarrollaba el personal de planta del Ministerio de Defensa. Como bien lo señala el informe, transformar imaginarios a partir de productos que son de uso común en las comunicaciones no tiene sentido. Según la Contraloría, también podría acarrear acciones penales de comprobarse que no fueran necesarias las contrataciones y podrían estar respondiendo ante la justicia por el delito de celebración indebida de contratos. La actuación que hizo en su momento el Ministerio de Defensa en cabeza de la Oficina de Contratación implica que se violaron los principios de necesidad, de eficiencia, de economía. El ente de control compulsó copias a la Fiscalía y Procuraduría para que determinen si se cometió algún delito o falta disciplinaria. Un reciente fallo judicial podría marcar jurisprudencia y también abrir un tema de debate en el país, Mateo. Las indemnizaciones a las víctimas de lesiones oculares por disparos de parte del ESMAD. Pues esta es una decisión del Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que declaró culpable a la Policía Nacional por las heridas que le provocaron la pérdida de un ojo a un estudiante en el año 2016. La víctima es Daniel Antonio Bernal, en ese momento estudiante de la Universidad Pedagógica. El 16 de febrero de ese año, durante una jornada de protestas estudiantiles, un agente del ESMAD le disparó impactándolo en el rostro. El fallo no solo declaró culpable a la policía, sino que ordenó también la indemnización económica al afectado. Quisimos conocer las historias de los protagonistas de esta situación, los jóvenes que perdieron uno de sus ojos por impactos en medio de protestas. Por eso hablamos con Daniel Antonio Bernal, el joven reconocido como víctima en este fallo judicial. Y también conocimos a Cristian Rodríguez, quien vivió una tragedia muy similar. Las dos historias tienen mucho en común: el dolor, la aceptación y luego el perdón y la justicia. Informe especial. Entonces, pues perder uno de tus órganos de visión es muy grave, es muy doloroso. Tú te quedas en la figura de la persona que te hicieron daño y te vas a quedar en esa narrativa, o vas a hacer algo distinto con lo que pasó. Llega un punto en el que la violencia que se ha vivido, que a veces no deja tiempo ni para la tristeza, tú tienes que superarla. Yo no sé por qué. Daniel y Cristian hacen parte de las decenas o quizás cientos de personas en Colombia, pues aún falta esclarecer las cifras oficiales, que sufrieron daños oculares por el ESMAD durante las protestas. Solo Human Rights Watch reportó, por ejemplo, que en 2021 hubo 71 personas lesionadas. Los dos jóvenes de esta historia no solo tienen en común este trágico hecho, sino la forma en la que hoy lo están superando. Casi aquí en el andén estaba de pie el oficial del ESMAD que me disparó.
y él estaba apuntando en dirección a la universidad. Entonces él varias veces se ve que está apuntando, está preparando un disparo. Él dispara con mucha fuerza y el disparo atraviesa la reja. Un disparo que el 18 de febrero de 2016 fue directo al ojo izquierdo. Daniel narra que en ese entonces cumplía recién los 18 años y estudiaba licenciatura en filosofía. Aseguró que en ese momento no estaba protestando, pues intentaba salir de la Universidad Pedagógica en Bogotá con otros compañeros en medio de los estallidos y el estruendo de la protesta. Pero no pudimos porque quedamos atrapados en el fuego del ESMAD. Entonces el agente disparó por ese lado, calculó el disparo. Y bueno, pues ahí me dio como en casi una distancia de menos de 5 metros, más o menos. En otra universidad pública en Bogotá, en la Universidad Nacional, Cristian, que en ese entonces estudiaba trabajo social, fue impactado por una bomba aturdidora del ESMAD la noche del 16 de diciembre de 2019, cuando participaba en una de las protestas que luego se llamarían estallido social. Sentí un estruendo en toda la parte izquierda de mi cuerpo y pues soy consciente en cuestión de segundos que perdí el órgano, mi ojo izquierdo. Después de 3 años de lo ocurrido, Cristian tiene la gallardía de pararse justo en el lugar que cambió su vida para siempre. Es un lugar que me genera diferentes emociones, es duro estar acá, es muy difícil y sobre todo porque yo antes creía que después de esta lesión mi vida pues quedaba ahí, que mi proyecto de vida, mis sueños, mis metas, pues no las iba a lograr, pero con lo que ha pasado en mi vida durante sus últimos 3 años, pues estar acá es sentir mucha gallardía, ¿no? Es sentir como mucha resiliencia. Y ahí viene el tema. La resiliencia que también tuvo Daniel, pues cuando perdió su ojo izquierdo tardó más de 3 años en aceptar lo que le había pasado. Tuve mucho temor, todos esos años yo viví con un temor profundo, e inclusive hablar con cualquier persona del suceso. Yo decía, no, es que me caí de la bicicleta, no, es que me pegaron en una pelea, no, es que es una marca de nacimiento. Daniel cuenta que la muerte del estudiante Dylan Cruz el 25 de noviembre de 2019, que además se convirtió en símbolo de la protesta social en Colombia, lo motivó a empezar a hablar de lo sucedido aún con miedo, pues denunció que su papá recibió todo tipo de amenazas durante los primeros años de su recuperación. Yo jamás pude decir hasta ese momento que había sido un oficial del ESMAD, un agente del ESMAD que me disparó en el rostro. Cuando tú ves un video donde un joven da la espalda para correr de un oficial que le está disparando a la gente y de espaldas ve que le dispara, de espaldas a una persona desarmada, eso no es posible vivir en un mundo así. No encuentras como un acceso formal para un empleo digno. Un mundo sin oportunidades para jóvenes como Cristian, pues cuenta que cuando decidió salir a marchar ese 2019, lo hizo cansado de no tener oportunidades de trabajo ni de estudio. Hoy vive con una prótesis en su ojo izquierdo que dice además consiguió con mucho esfuerzo económico. Mis hábitos cambiaron totalmente, yo era una persona mucho más activa antes, yo jugaba fútbol, montaba mucho bicicleta. Y es que justamente esos momentos de dolor e incertidumbre, Daniel los pudo afrontar con la literatura. El que lee 1000 libros vive 1000 vidas, el que no lee solamente vive una vida. Entonces, con ese dolor que yo sentía, con ese silencio, yo no podía hablar con nadie de mis cosas. En la literatura encontré amigos, encontré familia, encontré paz. Daniel dice que ese amor por los libros le ayudó a entender que para ir al cielo es necesario descender varios infiernos. Hay un libro que se llama Una escalera al cielo, que es un libro de cuentos de Mario Mendoza, y en ese libro él se basa en la medida en que tú ahondas en el dolor, ahondas en los sentimientos contradictorios, ahondas inclusive en los juicios que puede haber por parte de los demás, de la sociedad, de tu propia familia. Es como descender a unos infiernos donde está el sufrimiento, sentir el dolor que hay que sentir, pero luego superarlo y bueno, vamos a continuar, vamos a seguir adelante, no hay otra manera. En estas historias no se aplica el ojo por ojo, pues ni Daniel ni Cristian buscaron venganza, al contrario, decidieron contarse otra historia de lo que les pasó.
Cristian lidera hoy un movimiento de víctimas de daños oculares en Colombia llamado Mocao, y Daniel, después de 7 años, logró por primera vez en el país que un juzgado en Bogotá instara a la policía a indemnizarlo por lo ocurrido. El debate en torno al exceso de fuerza del escuadrón SMAT llevó a medidas como por ejemplo el cambio en colores de los uniformes, también el enfoque a la hora de enfrentar las protestas fue revisado. Pero este es un tema que está en pleno desarrollo. Hace apenas una semana el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con representantes de la ONG Temblores, una de las organizaciones que más ha estudiado el tema de posibles excesos de la fuerza pública. En esa reunión, Temblores le entregó un informe al jefe de Estado que documenta posibles casos de violencia física, homicida y sexual cometidos por integrantes de la fuerza pública y formula recomendaciones para prevenir hechos de violencia al interior de las estaciones de los CAI y también de los comandos de policía. Pues para este informe especial hablamos con la ONG Temblores. Y también consultamos a Human Rights Watch. Coinciden en que son necesarias medidas como sacar a la policía del Ministerio de Defensa. Yo creo que esto tiene que ver con una policía que no está preparada adecuadamente para responder a las protestas. Un policía no entiende por violencia policial lo que nosotros entendemos y eso se entiende como un uso de la fuerza legítimo. Para los expertos consultados, la forma en la que se reprimieron las protestas sociales durante el paro nacional en 2019, 2020 y 2021 debe cambiar. El SMAT en Colombia nace en el año 1999 con una medida supuestamente transitoria que ya hoy sabemos que no lo fue. Bajo el gobierno de Andrés Pastrana en el contexto del Plan Colombia. El noticiero de las 7 de 1999 registraba los primeros enfrentamientos entre campesinos y miembros del recién creado Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. Los ciudadanos que bloqueaban la vía Bogotá-Neiva fueron sorprendidos con una nueva forma de represión. Porque nosotros no estamos enseñados a resistir esos gases, nosotros somos simplemente campesinos. En esa emisión del noticiero de las 7 del 29 de abril de 1999, el periodista narraba cómo los mismos policías de la época resultaron afectados por los gases lacrimógenos. Tanto campesinos como policías sufrieron las consecuencias de los gases. La multitud se comenzó a dispersar. El SMAT, creado durante el Plan Colombia, un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, decía buscar el fortalecimiento del Estado. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Lo que se buscó con el SMAT, que surge a partir de una intención de reprimir las protestas cocaleras en el norte de Santander, pues fue una supuesta modernización de la policía. Esa modernización que hoy, a los ojos de organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, debe tener un cambio estructural. Creo que es urgente avanzar en ese proceso de reforma, que no debe ser únicamente un proceso para sacar a la policía del Ministerio de la Defensa, sino un proceso para crear una policía sólida, ciudadana, civil en Colombia, que responda a las necesidades actuales de un país que está saliendo del conflicto armado. Otros cuestionamientos hechos al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía tiene que ver con el tipo de armas para disolver las protestas sociales que han sido catalogadas como menos letales, pero que en la práctica sucede todo lo contrario. Son armas que no son, pistolas de fuego, sino que se activan a través de energía cinética, granadas que se lanzan, hacia las multitudes, y vemos que el uso que se le da, pues, hace que o sea letal o llegue a tener efectos en las personas como heridas que pueden marcarte para toda la vida, como son los traumas oculares, por ejemplo, pero también en el paro vimos casos de cilindros de gas lacrimógeno lanzado directamente a los rostros, entonces casos de personas con sus rostros desfigurados. La ONG Temblores, que ha seguido de cerca las consecuencias del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales en Colombia, realizó 2 informes, uno de ellos en colaboración con Amnistía Internacional, asegurando que existió también un doble discurso en la alcaldía de Bogotá durante los años del paro. En
En RTVC buscamos tener comunicación con la Policía Nacional, específicamente con el SMAT, pero no encontramos respuesta. También consultamos con los Ministerios de Defensa y Justicia sobre cómo va la reforma a la policía y el SMAT. Nos contaron que se ha avanzado en algunas mesas técnicas en las que se incluyeron al Ministerio del Interior, pero todavía no hay una propuesta formal que pueda ser llevada al Congreso de la República. Este es un fenómeno que apenas se está investigando en profundidad. No encontramos un reporte consolidado de cifras oficiales, pero estos son los datos que hallamos. Durante las protestas del paro nacional de 2021, entre abril y junio hubo 24 civiles fallecidos, 1.147 civiles lesionados, 2 policías fallecidos y 1.477 policías lesionados. Durante ese 2021 hubo en total 14.175 manifestaciones, de las cuales 12.522 fueron catalogadas como pacíficas, es decir, cerca del 90%. En 1.656 marchas hubo disturbios. Y continuamos, le consultamos a la policía cuál es el balance de uniformados heridos en medio de las protestas del paro nacional, y esto fue lo que nos reportaron. Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2022, la Dirección de Sanidad tiene la cifra de 856 uniformados heridos y lesionados por cuenta de actos de vandalismo y también ataques por parte de manifestantes en desarrollo de la protesta social. En su mayoría las víctimas fueron integrantes del SMAT y los casos ocurrieron en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Y cerramos con una noticia de hace minutos relacionada con este tema. El presidente Gustavo Petro anunció que se graduaron en programas pedagógicos un grupo de voceros de paz juveniles que participaron en el estallido social. Dijo el mandatario en su cuenta de Twitter, y aquí abro comillas: estos son voceros de paz juveniles antes presos por el estallido social. Se gradúan en programas pedagógicos, aunque nos han limitado la amplitud del programa. Aquí se demuestra que es mejor la educación que mantener a jóvenes presos en las cárceles por haber protestado contra la injusticia. Cierro comillas. Hasta aquí este informe especial. Ustedes podrán ampliar este y otros temas relevantes de la semana en especiales RTVC Noticias, los domingos a las 9:30 de la noche. El exceso de velocidad es una de las principales razones de siniestralidad en las vías. Las más recientes mediciones de los factores de riesgo vial de la Universidad Johns Hopkins revelaron que en Bogotá el 39% de los conductores sobrepasa los límites de velocidad. ¿Cuál es el límite de velocidad en Bogotá? Pues 60, 50, 40, más o menos 60, 80. Es dependiendo del sitio, ¿no? Porque donde no está permitido, pues no se debe. Pero pues si puedo hacer, hay veces lo hago. Otros, por el contrario, deciden acatar las normas y evitarse problemas y de paso sanciones económicas. Trata de tener cuidado, pero hay que respetarlo porque igual ahí están los sensores de la cámara o la policía. El estudio reveló que los conductores de motocicletas son los actores viales que más exceden los límites de velocidad y por ende los que sufren de mayor accidentalidad en las vías. Tan solo entre el 1 de enero y el 16 de mayo de este año han muerto 94 usuarios de motocicletas, es decir, tanto conductores como pasajeros. Por eso los expertos hacen varias recomendaciones. Fortalecer la fiscalización del exceso de velocidad en la ciudad con el uso de radares fijos, incrementar la fiscalización de los límites de velocidad, no solamente radares fijos, sino también radares móviles. Continúa implementando campañas para fomentar la reducción de la velocidad. Es importante recordar que en Bogotá el límite máximo de velocidad en las vías es de 50 kilómetros por hora y quien no cumpla con esta norma deberá pagar un comparendo de 522.900 pesos. Los 20 países más ricos del mundo impulsan trabajos forzosos y son responsables de al menos la mitad de las 50 millones de personas que se estima viven en esclavitud moderna. Esto según el reporte de la Fundación Walk Free. Camila Bradford, buenas noches y la ampliación de esta noticia. Buenas noches. Desde la última vez
que el Global Slavery Index se publicó hace 5 años, el panorama de la esclavitud moderna se agravó velozmente y hoy se puede hablar no solo de 50 millones de esclavos, sino además que más de 400.000 millones de dólares de mercancías importadas por los países del G20 pueden haber sido producidas en condiciones de trabajo forzado. Es decir, que la demanda de bienes de países de ingresos muy altos fomenta directa o indirectamente el trabajo forzoso en países de unos más bajos. El índice aclara que la esclavitud moderna es la combinación única y sin par de factores como el tamaño y distribución de grupos vulnerables dentro de un país y la forma como los gobiernos responden a esa vulnerabilidad. Nueva Delhi o Mumbai, Beijing, Moscú, Yakarta, Ankara o Nueva Jersey, todas urbes, todas ciudades lejanas una de la otra, pero cercanas en las dinámicas que en ellas silenciosamente ocurren a diario, porque transitarlas ni siquiera permite imaginar que todas ellas, con seguridad, son meca de la esclavitud moderna. Walk Free, un grupo de defensa de derechos humanos, como si se tratara de un radar, ubicó justo ahí, en coordenadas de 6 miembros del grupo de las 20 naciones más ricas del mundo, la mayor concentración de esclavos modernos. Con 11 millones de personas, India puntea la lista, China la sigue con 5,8 millones y los 4 restantes, Rusia, Indonesia, Turquía y Estados Unidos. Lo que estamos viendo en el índice global de esclavitud es que la esclavitud moderna existe en el mundo a una escala sin precedentes y ningún país del mundo es inmune a esto. Personas víctimas de trabajos o matrimonios a la fuerza, servidumbre a causa de deudas, explotación sexual, trata de personas o venta y explotación de niños. Sabemos que las mujeres y las niñas siguen siendo las más vulnerables. Walk Free, en una previa lectura a 3 bandas junto con la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas y la de las migraciones, se elevó a 50 millones, 10 arriba de la métrica en 2016, el número de personas presas de la esclavitud moderna. Imperceptible, pero real y que puede estar a la vuelta de la esquina. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos desde la ciudad de Medellín. Y tenemos que hablar de los equipos colombianos en torneos internacionales y justamente tenemos que hablar de Atlético Nacional porque se convierte en el primer clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. ¿Qué pasó? Pues el equipo de Autori venció a Melgar, pero hoy Olimpia hizo lo suyo también venciendo a Patronato, entonces con esto inmediatamente Atlético Nacional ya está en la próxima ronda. Y la verdad es que son muy buenas las actuaciones de los equipos colombianos en certámenes internacionales. Vamos a repasar el balance. Sufrieron pero ganaron parte 1. Nacional vio cómo una pelota de Melgar de Perú se estrelló en el palo y luego cómo la jueza expulsó a Solís por demorar el juego. Pero también vio a Vanguero cabecear frente al arco para ganar 1-0, llegar a 10 puntos y acariciar la clasificación a octavos de final. Sufrieron pero ganaron parte 2. Pereira vio cómo Sergio Romero, arquero de Boca, tapó el remate de Juan Pablo Zuluaga para dañar la fiesta matecaña parcialmente, porque en la siguiente jugada el centro de Bocanegra encontró la cabeza de Rodríguez, que anticipó a Fabra, y así lograr el histórico resultado a favor de un Pereira soñador. Sufrieron pero ganaron parte 3. Medellín comenzó perdiendo, pero con tantos de Ibargüen y Quiñones vencieron a Nacional de Uruguay y son primeros del grupo B. Siguen en la carrera por clasificar a octavos de la Libertadores. El único que ganó sin sufrir y que verdaderamente dio un baile en una pésima cancha fue Millonarios. Ganó, goleó y el uruguayo Peñarol terminó agradeciendo al estado de campo la suspensión temporal porque lo que venía era una goleada inolvidable. Tolima empató en Argentina y aún tiene posibilidades de jugar un repechaje para seguir en Sudamericana, y Santa Fe perdió, pero con 2 partidos en casa tiene posibilidades de continuar. 13 puntos de 18 en juego son un excelente balance teniendo en cuenta que Colombia había perdido nivel en Sudamérica y a esta altura de los torneos lo normal era estar eliminados. Y seguimos ahora con ciclismo porque el campeón nacional de la rueda italiana, Filippo Sana, se quedó esta vez con la etapa 18 del Giro de Italia. Por otro lado, el colombiano Einer Rubio está esperanzado en el top 10. Esto fue lo que pasó en esta jornada de jueves. Los 161 kilómetros entre Oderzo y Valdisoldo volvieron a mostrar a los fugados como los aventureros de este Giro de Italia. Un primer grupo comandado por Thibaut Pinot y Filippo Sana dio la pelea en el primer puerto de montaña.
La escapada pasó de 5 a 7 pedalistas y con una ventaja de más de 4 minutos, trabajaron entre ellos para buscar el triunfo del día. A 9 kilómetros de la meta empezó la división adelante. Pinot, con los pedalazos que lo caracterizan, atacó, pero Filippo Sana siguió a su rueda. Unos metros atrás, Primož Roglič se iba a rueda del cumpleañero y líder de la Corsa Rosa, Geraint Thomas. A 200 metros de meta, en un intenso final, fue el italiano quien le arrebató, esta vez, otra posibilidad a Pinot. Pero en el grupo de la Maglia Rosa hubo movimientos. Roglič le quitó el segundo lugar a Joao Almeida y está a 29 segundos de Thomas. Este viernes, penúltima batalla entre Longarone y Trecime de Lavadero. 183 kilómetros con 2 puertos de segunda categoría y 3 de primera. Ese señor que ustedes están viendo ahí es Gustavo Dudamel y es uno de los directores de orquesta más importantes y más talentosos del mundo. Es venezolano, no tiene tantos años como uno pensaría que tiene un director que llega a ese nivel y salió del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, que fue fundado por Antonio Abreu. ¿Qué es lo que es atípico en este caso? Que normalmente los latinoamericanos les cuesta muchísimo más llegar a esos cargos porque, ya supondrán ustedes, la música clásica es una música europea, es decir, nos llegó a nosotros bastante tarde y nuestro proceso de evolución y de desarrollo está bastante más retrasado que el de los europeos, así que competir con ellos es muy difícil. Así que lo de Dudamel es toda una proeza y no lo digo yo, lo dice Antonio Abreu, miren ustedes. En un instante, un niño de 3-4 años puede mostrar una intuición para el ejercicio de un arte y eso es lo que se apreció en Gustavo desde el principio. Era evidente que él estaba destinado a ser el gran conductor de este proceso. La noticia del día es que Gustavo Dudamel había sido elegido hace 2 años para dirigir la Ópera de París, que es uno de los puestos más importantes para un director de orquesta en el mundo, y hoy renunció. Todavía le quedaban 4 años al frente, pero dijo que necesitaba tiempo para estar con su familia. Sin embargo, sigue vigente que comience a dirigir la Orquesta de Nueva York en el 2026. Aprovechemos entonces para hablar un poco del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, que está sonando tanto ahora en el mundo de la cultura, sobre todo después de que el viceministro y ministro encargado, Zorro, manifestó más de una vez que le parecería interesante implantarlo en Colombia. La idea de eso, la idea que tenía Abreu, era que los músicos iban a aprender tocando, es decir, no se iban a meter en el salón de clase durante 2 años a aprender teoría y luego sí a poner las manos en el instrumento, sino iban a aprender desde la práctica y la práctica grupal, es decir, la práctica de cuartetos, de orquestas, de bandas, porque Abreu sostiene que el aprendizaje en grupo es mucho más efectivo. Además, tiene un sistema de pirámide en el que yo aprendo acá, subo y ahora le enseño al de abajo, ¿no? Ha dado bastantes casos de éxito, entre esos Gustavo Dudamel, y ha hecho que Venezuela esté 30 años por encima del resto de Latinoamérica en la evolución de la música europea. Por supuesto, también le han hecho varias críticas. Durante mucho tiempo dijeron que Abreu lo utilizaba como un instrumento político, él era fiel partidario del chavismo y decían que tenía el sistema como una herramienta para promover el chavismo. También dicen que ese sistema de pirámide trae varios problemas porque ocurre lo que termina pasando en el ciclismo, ¿no? Y es que hay un montón de gregarios que ayudan a que solamente uno llegue a la cima. Y el otro problema que la crítica le ve es que es algo colonialista, porque viene de la música europea y la pone como una cima, como algo que está mejor que el resto y que hay que aprenderlo por encima de las músicas tradicionales. Por supuesto, los partidarios del sistema también desmienten todas estas críticas, aseguran que hay orquestas también de música folclórica venezolana que pueden aprender tanto Mozart como Antonio Lauro y sus valses venezolanos, que los casos de éxito no son tan pocos, sino que son bastantes y que no existe el tal sistema piramidal, así que saquen ustedes sus propias conclusiones con lo que les acabo de contar y tan pronto tengamos más noticias del Ministerio de Cultura y su idea de acercarse un poco más al Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, les estaremos contando.
Atención a esta noticia. Una nueva ley estableció la periodicidad en la que las entidades bancarias lo pueden llamar para cobrarle u ofrecerle supuestos beneficios. El nombre de la ley lo dice todo. Dejen de fregar. La ley busca restringir las llamadas, mensajes de texto o por aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, correos electrónicos y mecanismos similares de recordación y cobranza que perturban a los usuarios. La iniciativa tiene horarios establecidos. Ahora solamente lo podrán hacer de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y adicionalmente a eso, los fines de semana, el sábado solamente hasta las 3 de la tarde y los domingos y festivos que se olviden porque no lo van a poder hacer. Pero ¿cuántas veces estas entidades pueden contactar a los usuarios? Y no podrán ser contactados por más de 2 días a la semana. Así que estamos protegiendo a los consumidores financieros de bienes y servicios. La ley establece que los canales por los cuales pueden ser contactado el consumidor son exclusivamente los que hayan sido autorizados y suministrados por él mismo, y las empresas tendrán prohibido realizar visitas a domicilio o trabajo del consumidor. Busca proteger la intimidad de los colombianos y adicionalmente a eso una protección efectiva a nuestros datos personales. Para la implementación de la iniciativa serán clave las superintendencias financiera y de industria y comercio, las cuales tendrán las funciones de vigilar y sancionar a quienes incumplan lo aprobado por el legislativo. En 4.470 pesos cerró el precio del dólar, es decir, presentó un incremento de 22 pesos. A $1.82 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 30.000 pesos y llegó a 1.838.000 pesos. Al cierre de 2022, la contribución del sector turístico a la economía fue de 2,1%, es decir, incrementó 0,4 puntos porcentuales frente a 2021. Colpensiones cerró abril con 6,78 millones de personas afiliadas y en el último mes reconoció la pensión a 7.300 colombianos. El ejército incautó más de media tonelada de marihuana perteneciente a la estructura Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. Más hechos del día en un minuto. Durante audiencia de la JEP, la policía arrestó al alcalde de Aguachica Cesar, Robinson Manosalva, por no cumplir con un plan concreto para proteger los cuerpos de personas desaparecidas en un cementerio del municipio. La Procuraduría abrió investigación a funcionarios del distrito por presunta desatención a las solicitudes de protección de Erika Aponte, víctima de feminicidio. El Ministerio Público busca establecer si hubo acciones por parte de una casa de justicia para proteger la vida e integridad de la mujer. Un juez envió a prisión a un hombre que habría agredido sexualmente a una menor de edad en un bus de Transmilenio. El señalado atacante fue capturado en situación de flagrancia, gracias a la alerta oportuna de la ciudadanía. La policía de Bogotá desmanteló una organización criminal que operaba en el barrio San Bernardo del centro de la ciudad. En el operativo fueron capturados 2 sujetos a los que se les incautó armas de fuego y estupefacientes. Una estructura criminal que se dedicaba a realizar la comercialización y tráfico local de estupefacientes. Un juez federal en Estados Unidos sentenció a 18 años de cárcel a un líder ultraderechista por el delito de sedición por el asalto al Capitolio en 2021, alentado por el entonces presidente Donald Trump. Más noticias del mundo a continuación. Un hombre fue arrestado por las autoridades bajo sospecha de daño criminal y conducción peligrosa luego de chocar su vehículo contra las puertas de la entrada de Downing Street en Londres. En video se puede ver a las autoridades rodeando y acordonando el lugar en el que se encuentra la residencia oficial del primer ministro del Reino Unido. El jefe de la compañía de mercenarios del grupo ruso Wagner anunció el repliegue de sus unidades en la ciudad de Bakhmut, en Ucrania, y el traspaso de sus posiciones a las tropas del ejército ruso luego de casi 10 meses de combate. El líder del grupo aseguró que retirará a sus efectivos luego de haber cumplido con su misión, la captura total de Bakhmut. Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron maniobras militares con fuego real en la localidad de Pocheon, ubicada a al menos 25 kilómetros de la frontera con Corea del Norte, pese a las advertencias de Pyongyang. Estas maniobras se llevan a cabo para conmemorar los 70 años de la alianza entre países y son consideradas como las de mayor escalada hasta la fecha.
Atención, jóvenes y mujeres afrodescendientes e indígenas. Una casa internacional de tecnología tiene 12.500 becas para formación en campos TIC. Les contamos aquí cómo pueden postularse en oportunidades. En oportunidades de cursos en Google, vaya a la página colnodo.org. Deslice hasta abajo donde encontrará los requisitos para obtener una beca, como tener entre los 18 y 35 años de edad, dedicar aproximadamente 10 horas a la semana durante 6 meses, habitar en una zona con estrato socioeconómico 1, 2 o 3, entre otros. Atentos, los cursos son en análisis de datos, gestión de proyectos, diseño de experiencia de usuario, soporte TI. De clic en Postúlate, llene sus datos personales y siga el paso a paso. Y mucho ojo, son 12.000 becas con certificación. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Cerramos la información deportiva hablando de baloncesto, porque por un lado Titanes de Barranquilla y Piratas de Bogotá ganaron sus partidos y con esto están en la parte alta de la tabla de posiciones de sus grupos en la Liga de Baloncesto de nuestro país. Nosotros con esta información cerramos la información deportiva por esta noche. Feliz noche. Chao. En el Coliseo Bicentenario de Bucaramanga se enfrentaron el campeón actual Titanes contra los tradicionales búcaros y no decepcionaron porque dejaron un partidazo. Los rojos con De Felipo anunciaron desde el principio la intención de llevarse los puntos. El panameño Yosimar Ayarza fue el máximo anotador, pero la figura fue Soren de Luque, que con su doble de 20 puntos y 13 rebotes se consolidó como el gran destacado de su equipo, que terminó como empezó, ganando 80-76. Así Titanes se confirma una vez más como el gran favorito al título. Pero en ese camino tendrá que pasar por los Piratas de Bogotá, que con Dupré, Holloway y Titi Valencia se convierte en un serio candidato a robar la titánica hegemonía. Vencieron al también muy tradicional Motilones de Cúcuta con un Dupré que en ceros solo tiene la camiseta, porque fue la estrella del partido con 20 puntos y 16 rebotes. Holloway fue el máximo anotador con 23 gracias a 3 triples y Valencia marcó 10. El equipo de José Tapias escolta a los barranquilleros y en enfrentamientos directos están con un juego ganado para cada uno. Y yo no sé si ustedes están tan ansiosos como yo, pero ya se estrenó la versión de La Sirenita, que está hecha con personajes reales. Ya está en Colombia en las salas de cine para que ustedes puedan verla. Entiendo yo que tiene, porque no la he visto, les prometo que la veo y les cuento qué me parece. Entiendo yo que tiene un apoyo maravilloso a los diferentes tipos de familia, comenzando porque, les hago un spoiler chiquito, la mamá de Eric lo adoptó y además es una mujer negra. Hay algo en ti que se ve diferente. No sé exactamente qué sea. Para seguir hablando de estrenos, en Señal Colombia se estrenó la 4ª temporada de Territorio Mágico y Lord Cultura Juan Sebastián Ramírez estuvo conversando con varios de los personajes. Voces reconocibles. Con una sopa. Personajes con un acento especial. ¿Yo sé quién lo hizo? Con una personalidad única. La adolescencia de los monstruos es rara, chicos. Territorio Mágico, una familia y amigos que regresen su 4ª temporada, donde afrontan el reto del colegio. Allí tendrán que cumplir normas, buscar acuerdos, aunque para algunos esto no va a ser tan fácil. Ya estoy yendo al colegio, en el salón arcoíris, ahora me encuentran a todos. Y eso está buenísimo, mijo, porque es que llegaron, llegó, ¿sabe quién llegó? Llegó un profesor, vea. Cuchilla, el man llegó un profesor cuchilla, se llama Richard Nixon y trae el kick para ayudarnos entonces a hacer todas las tareas y todo. Para otros, el tener la familia en el colegio puede ser motivo de discordia. ¿Acá entre nos? Ay, por ahí andan rumorando que es que mi hermana va a trabajar acá en el colegio y están diciendo que va a ser la prefecta de disciplina. Ay, no, qué pereza. Personajes con gustos y diversos orígenes. Una temporada que aborda el tema de la inclusión y la equidad. ¡Ay! ¿Pero qué es esto?
Deja a los niños explorar el conflicto, el debate, reflexionar sobre las diferencias. En ese punto de no encuentro hay muchas cosas valiosas que aprender del otro, ¿no? Luego de ganar 3 premios India Catalina, este programa de eduentretenimiento no se cansa de poner la vara más alta. Su premisa, ser un espacio para el disfrute de toda la familia. A ver, yo les digo, yo les invito a todos a que vean esta 4ª temporada que está, vean. ¡Buenísima! Así que no se la pierdan porque la van a pasar bueno, y van a aprender conmigo, vean. Bueno, aquí estábamos haciendo la trivia. ¿Cómo se llama la culebra? Débora Víbora. Sí, ya todos queremos ver Territorio Mágico 4ª temporada, así que ustedes también la invitación es a que se conecten y se conecten también con nuestro informativo. Oiga, y en RTVC Play también pueden ver las temporadas pasadas, ahí está todo para que ustedes también visiten esa plataforma que es espectacular. Y para que estén al día y entiendan esta 4ª temporada. Claro que sí. Ustedes, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.